Mi vecino arruinó mi vida sin levantar la voz ni una sola vez. Y lo peor no fue lo que dijo, sino lo que la gente empezó a creer de mí sin preguntarme absolutamente nada. Vivíamos en una comunidad cerrada, de esas que parecen seguras desde fuera. Calles tranquilas, casas bien cuidadas, jardines perfectos, vecinos educados, niños jugando en la calle, reuniones sociales los fines de semana y una sensación constante de estabilidad que solo entiendes que era falsa cuando ya lo has perdido todo. Yo tenía una vida que muchos considerarían ideal. Una esposa que amaba profundamente. 2 hijos felices. Un trabajo estable que me había costado años construir. Y una reputación sólida dentro de la comunidad. O al menos eso creía. Porque había alguien observando todo eso con un odio silencioso que yo no entendía en ese momento. Mi vecino. Nunca tuvimos una pelea directa. Nunca hubo gritos. Nunca insultos. Nunca un conflicto abierto. Pero había algo peor. Algo más peligroso. Una tensión invisible. Miradas largas desde su jardín. Silencios incómodos cuando yo aparecía. Comentarios pequeños, disfrazados de humor, pero con un filo extraño. A algunos la vida les sonríe demasiado. Qué fácil lo tienen algunos. Hay gente que parece tenerlo todo sin esfuerzo. Al principio lo ignoré. Pensé que era simplemente alguien amargado. Alguien que hablaba así de todo el mundo. Ese fue mi primer error. Porque mientras yo lo ignoraba, él estaba observando cada detalle de mi vida como si estuviera construyendo algo. Y no era admiración. Era acumulación de resentimiento. Una especie de paciencia peligrosa. El punto de quiebre llegó con un accidente que parecía completamente inocente. Mi esposa jugaba tenis. Era su forma de desconectar. De respirar. De tener su propio espacio dentro de la rutina. Ese día estaba jugando como cualquier otro día. El sol estaba alto, el club estaba lleno, la gente hablaba, reía, jugaba partidos amistosos. Todo era normal. Hasta que no lo fue. Una pelota salió disparada con demasiada fuerza. No hubo tiempo de reacción. El impacto fue directo cerca de su ojo. Fue un accidente. Claro. Rápido. Inesperado. Doloroso, sí, pero no grave. Yo estaba allí. Otros vecinos también. Y él también. Todos lo vieron. Todos lo entendieron. Un accidente deportivo. Pero él no vio eso. Él vio algo completamente diferente. Una historia que podía deformar. Al día siguiente, todo empezó a cambiar. Al principio fue sutil. Demasiado sutil para poder señalarlo. Frases sueltas en conversaciones. Comentarios en voz baja. Pequeños susurros en reuniones del vecindario. Qué raro lo de esa familia. No todo es lo que parece. Hay cosas que uno no entiende hasta que las ve de cerca. Yo no entendía nada. Pero empecé a notar algo. El aire había cambiado. La forma en que la gente me miraba había cambiado. Y eso es lo primero que cambia cuando alguien empieza a destruirte sin que lo sepas. El ambiente. Vecinos que antes saludaban con normalidad empezaron a evitarme. Conversaciones que antes duraban minutos ahora duraban segundos. Invitaciones a reuniones desaparecieron sin explicación. Mensajes dejaron de llegar. Y lo peor de todo. Las miradas. Ya no eran neutrales. Eran cargadas de sospecha. Como si yo hubiera hecho algo. Pero nadie decía qué. Y eso es lo más destructivo de un rumor. No necesita pruebas. Solo repetición. Una noche, mi esposa llegó diferente. Inquieta. Callada. Se notaba que algo le había molestado profundamente. Me dijo que varias amigas estaban actuando extraño. Que evitaban ciertos temas. Que cambiaban de conversación cuando aparecía nuestro nombre. Hasta que una finalmente habló. Con incomodidad. Con culpa. Como si estuviera traicionando algo al decirlo. Está circulando un rumor de que tú la golpeaste.
Sentí un vacío en el estómago. No por la acusación en sí, sino por lo fácil que había sido que se instalara. ¿Por qué no había pruebas? No había hechos. Solo una historia lo suficientemente emocional como para que la gente la creyera. Y eso es más peligroso que una mentira directa. Quise enfrentar al vecino. Quise cruzar la calle en ese mismo instante. Terminar con todo. Mirarlo a la cara. Exigirle explicaciones. Pero mi esposa me detuvo. No por miedo, sino por claridad. Si reaccionas ahora, le das poder. Y tenía razón. Porque en este tipo de situaciones, la reacción es combustible. Esa noche tomamos una decisión. Peligrosa. Pero necesaria. No defendernos. No reaccionar. Dejar que la mentira creciera. Hasta que se destruyera sola. Y así comenzó el verdadero plan. Mi esposa empezó a actuar con cuidado. Sin exageración. Sin drama. Sin nada que pudiera parecer falso. Solo pequeños gestos. Pequeños movimientos. Un día apareció con muletas. No en público general. Solo en momentos estratégicos. Solo donde él pudiera verla. Sin explicación. Sin contexto. Solo silencio. Y el silencio es lo más peligroso en una comunidad. Porque el silencio deja espacio para que la imaginación haga el trabajo. Y la imaginación casi siempre elige lo peor. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El rumor evolucionó solo. Primero, la golpea. Luego, la lastimó. Después, le rompió la pierna. La historia dejó de necesitar lógica. Se alimentaba sola. Se deformaba sola. Y cada persona añadía algo nuevo sin darse cuenta. Y en el centro de todo eso, estaba mi vecino. Observando. Callado. Satisfecho. Como si por fin todo encajara con lo que siempre quiso creer. La comunidad empezó a cambiar completamente. Primero fue distancia. Luego exclusión. Luego rechazo directo. Y finalmente juicio social. Sin pruebas. Sin preguntas. Solo aceptación colectiva de una historia repetida demasiadas veces. Incluso los niños empezaron a alejarse de mis hijos. Eso fue lo más duro. Porque los niños no entienden rumores. Solo entienden rechazo. Y el rechazo es una forma de violencia silenciosa. Recuerdo una tarde en particular. Mi hijo llegó a casa diferente. Triste. Cerrado. Le pregunté qué pasaba. Y me dijo. Ya no me quieren invitar a jugar. No porque hubiera hecho algo. Sino porque su familia era peligrosa. Y en ese momento entendí algo importante. Esto ya no era un rumor. Era una condena social. El punto de ruptura llegó un sábado por la tarde. Estaba en casa cuando escuché ruido afuera. Mucho ruido. Demasiado. Salí al jardín. Y los vi. Vecinos. Amigos. Personas de la comunidad. Todos juntos frente a mi casa. No venían a hablar. Venían a juzgar. Uno habló. Luego otro. Luego otro. No había pruebas. Solo historias repetidas tantas veces que ya sonaban como hechos. Y cuando una mentira se repite lo suficiente, empieza a parecer verdad. Sentí que todo se derrumbaba. Hasta que mi esposa salió. Con las muletas. Caminando lentamente. El silencio fue inmediato. Porque ella era el centro de todo. La supuesta víctima. Respiró hondo. Y empezó a hablar. Explicó el accidente. El tenis. La pelota. Los testigos. La verdad simple. Luego explicó el plan. Cómo dejaron que el rumor creciera. Cómo observaron todo desde dentro.
Como dejaron que la mentira se destruyera sola. Los vecinos empezaron a dudar. Se veía en sus caras. Por primera vez. Duda real. Y entonces dijo su nombre. Mi vecino. El ambiente cambió por completo. Porque todo encajó. Los rumores. Las contradicciones. Las exageraciones. Todo tenía sentido ahora. Él intentó hablar. Pero ya no tenía control. Porque cuando la verdad aparece, ya no negocia. Solo reemplaza. Algunos vecinos comenzaron a recordar cosas. Pequeños detalles. Comentarios antiguos. Actitudes raras. Momentos que antes ignoraban. Ahora todo encajaba demasiado bien. Y la comunidad cambió de lado. No por odio, sino por comprensión. Y decepción. En pocos días, su reputación desapareció. Sin violencia. Sin gritos. Solo verdad. Y la verdad fue suficiente. Se fue sin despedidas. Sin escena final. Solo silencio. Y cuando su casa quedó vacía, nadie celebró. Solo respiramos. Porque entendimos algo demasiado tarde. Las mentiras pueden crecer rápido. Pero nunca sobreviven cuando la verdad decide volver.